Capítulo 1. El llamado inesperado. En la antigua ciudad de Ur, cuna de la civilización mesopotámica, donde los templos se alzaban en honor a deidades olvidadas y las calles respiraban comercio y poder, vivía un hombre llamado Abram. Hijo de Taré, perteneciente a una familia de costumbres politeístas, su vida parecía destinada a la rutina de los ancestros. Sin embargo, lo extraordinario se escondía detrás de lo cotidiano. Allí, en medio de una sociedad que honraba ídolos de barro y madera, el Dios verdadero rompió el silencio. Y con una voz que no dependía de truenos ni relámpagos, sino de autoridad eterna, le dijo: «Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré». Ese llamado no venía con mapas, ni garantías, ni explicaciones detalladas. Venía solo con una promesa: «Haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Y serás bendición». Abram tenía 75 años. Su esposa, Sarai, era estéril. No tenían herencia. No tenían hijos. No tenían lógica humana para sostener tal promesa. Y sin embargo, creyó. El primer acto de fe de la historia bíblica no fue levantar un altar. Fue levantar los pies. Abram obedeció. Salió sin saber a dónde iba. Rompió con el pasado, con la cultura, con las raíces terrenales, para aferrarse a lo invisible. Su viaje no fue solo geográfico. Fue espiritual. Atrás quedó Ur. Delante, un desierto de incertidumbres. Pero en el corazón de Abram ardía una convicción: la voz que lo llamó era digna de confianza. Cada paso de Abram lo alejaba de lo conocido y lo acercaba a lo prometido. Y en medio de ese peregrinaje, Dios comenzó a revelarse no como un ídolo mudo, sino como un Dios que camina con el hombre, que habla, que guía, que promete y cumple. Al llegar a Canaán, Abram no encontró un trono ni un palacio. Encontró un altar. Y allí, en medio de una tierra ajena, levantó su primer monumento, no a sí mismo, sino al Dios que lo había llamado. Este capítulo no es solo el inicio de la historia de un hombre. Es el inicio de una nación. Es la semilla de un pueblo. Es el nacimiento de una fe que cruzaría generaciones, reinos y corazones. Abram fue llamado. Y respondió. Y en su obediencia, el cielo comenzó a tejer un plan eterno que alcanzaría incluso hasta ti y hasta mí. Capítulo 2. Promesa y altar. El camino de Abram continuaba por tierras desconocidas. Tras su obediencia inicial, Dios comenzó a revelarse no solo como quien llama, sino como quien promete y camina junto a los suyos. En cada parada, Abram edificaba un altar. No para buscar a Dios, sino para recordarlo. No para que descendiera, sino para afirmar que estaba allí. Los altares de Abram eran señales silenciosas. Marcaban su avance espiritual. Eran lugares de memoria, de encuentro, de consagración. En ellos, no solo ofrecía sacrificios, ofrecía su corazón. Fue en uno de esos momentos, bajo el cielo estrellado de Canaán, que Dios hizo una promesa que cambiaría la historia del mundo. A tu descendencia daré esta tierra. Pero ¿cómo podría ser? Abram y Sarai no tenían hijos. Ella era estéril. La promesa parecía burlarse de su realidad. Y sin embargo, fue dicha por el Dios que no miente. Mientras tanto, las pruebas comenzaron a golpear. Una gran hambre cayó sobre la tierra. Abram, buscando sobrevivir, bajó a Egipto. Allí, el temor le hizo mentir. Dijo que Sarai era su hermana. Y aunque salvó su vida, su fe fue debilitada. El patriarca de la fe también tropezaba. Pero incluso en Egipto, Dios no lo abandonó. Con gracia lo sacó de allí, más rico, más consciente, más humilde. Y al regresar, Abram volvió al altar. Al mismo lugar donde había invocado el nombre del Señor por primera vez. Ese regreso marcó algo profundo. No era solo un retorno físico, era espiritual. Volvía a la fuente. Volvía al compromiso. Volvía a la voz que lo había llamado. Mientras tanto, Sarai vivía en la tensión de la espera. Cada luna pasaba sin señales de embarazo. Cada arruga en su piel era un recordatorio de que la promesa parecía más lejana. Y aún así, seguían caminando. La fe de Abram no era perfecta. Pero era persistente. En medio de la esterilidad, del silencio, del retraso, él seguía levantando altares. Porque sabía que Dios no olvida. Que el Dios que promete, también cumple, a su tiempo. Este capítulo nos enseña que entre la promesa y el cumplimiento, está el altar. El lugar donde entregamos la ansiedad. Donde lloramos la espera. Donde adoramos,
aunque no vemos. Abraham no caminaba solo. Con él iba una promesa que aún no tenía forma, pero que estaba viva. Y cada paso, cada altar, cada suspiro, lo acercaban al cumplimiento. La fe verdadera no es creer cuando todo va bien. Es creer cuando el vientre está vacío, cuando la tierra tiene hambre, cuando el corazón duda, y aún así, se construye un altar. Capítulo 3. Pactos eternos. La tierra prometida se extiende delante de Abraham como un horizonte amplio, pero lleno de desafíos. Con su sobrino Lot, los pastores comenzaron a pelear por espacio, recursos, poder. En lugar de insistir en su derecho, Abraham eligió la paz. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Así mostró que la promesa de Dios no necesita defensa humana, solo confianza. Lot escogió las llanuras fértiles del Jordán, tierras cercanas a Sodoma. Abraham se quedó con los montes. Pero en ese momento, cuando quedó solo, Dios habló otra vez. Levanta tus ojos, todo lo que ves te lo daré a ti y a tu descendencia para siempre. Fue allí que Abraham volvió a edificar un altar. Porque sabía que cada promesa divina debe ser respondida con adoración. Poco después, Lot fue capturado en medio de una guerra entre reyes. Abraham no dudó. Con 318 hombres entrenados en su casa, rescató a su sobrino y venció a los reyes invasores. Pero entonces ocurre algo aún más misterioso. Aparece Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Sin genealogía, sin linaje, sin explicación. Le ofrece pan y vino, y una bendición. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y la tierra. Abraham le da el diezmo de todo. Porque reconoce que esta figura enigmática representa algo mayor. Un sacerdocio eterno. Un anticipo de Cristo. Después de la batalla, Dios vuelve a hablar. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Pero esta vez, Abraham abre su corazón. Señor, ¿qué me darás, si sigo sin hijo? Es el clamor de años de espera. De promesas aún no vistas. De un vientre aún vacío. Y Dios le responde, no con reproche, sino con revelación. Mira los cielos y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y en ese instante, el corazón de Abraham se rindió a la promesa. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Este versículo será citado por siglos, porque establece la base de toda salvación, fe como justicia. No obras. No mérito. Solo creer. Dios entonces sella su palabra con un pacto de sangre. Abraham duerme, y en visión, ve una antorcha pasar entre animales partidos. Es Dios comprometiéndose a sí mismo. Un pacto unilateral. Una promesa que no depende del hombre, sino del Eterno. Este capítulo es el alma del Evangelio en el Antiguo Testamento. Un Dios que elige, que promete, que justifica, que sella con sangre. Y un hombre que cree, aunque no ve. Así nacen los pactos eternos. No en montañas de poder, sino en corazones que se rinden. Capítulo 4. Esperas y desvíos. La promesa de Dios era clara, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero los años pasaban, y el silencio pesaba. Sarai seguía estéril. El cuerpo de Abraham envejecía. Y la fe, aunque viva, comenzaba a tambalear. Fue entonces cuando surgió una idea, humana. Sarai, cansada de esperar, propuso una salida: toma a mi sierva Agar, y ten un hijo con ella. Una decisión culturalmente aceptable, pero espiritualmente peligrosa. Abraham aceptó. Y Agar concibió. Lo que parecía una solución, se convirtió en conflicto. Agar, ahora madre, comenzó a despreciar a Sarai. La tensión creció. Sarai, herida, la expulsó. Y en el desierto, sola y embarazada, Agar encontró algo que cambiaría su historia: al Dios que ve. ¿De dónde vienes y a dónde vas?, le preguntó el ángel del Señor. Y en ese encuentro, Dios no solo le promete a Agar un futuro para su hijo, Ismael, también le revela su carácter. Tú eres el Dios que me ve. Así, incluso en medio del error humano, Dios muestra compasión. Porque aunque la obediencia trae bendición, la gracia alcanza incluso a los desvíos. Pasaron 13 años de silencio divino. 13 años en los que Abraham tal vez pensó que Ismael era el cumplimiento de la promesa. Pero Dios no había terminado de hablar. A los 99 años, la voz volvió a sonar. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y con esa declaración, Dios hizo algo nuevo, cambió nombres.
Abram, que significaba padre enaltecido, sería llamado Abraham, padre de multitudes. Sarai sería Sara, princesa. Porque el cambio de destino comienza con el cambio de identidad. Dios renovó el pacto. Pero esta vez, añadió una señal física, la circuncisión. Cada varón debía llevar en su carne el recuerdo de la promesa. No era solo un ritual. Era una marca de pertenencia. Una señal de que la vida entera estaba consagrada a él. Y Dios prometió, con más claridad que nunca, Sara te dará un hijo, y su nombre será Isaac. Abraham se rió. No de burla, sino de asombro. Porque la fe también se expresa en lágrimas y sonrisas ante lo imposible. Este capítulo revela la humanidad de los patriarcas. Sus fallas, sus dudas, sus desvíos. Pero también revela algo mayor, la fidelidad inquebrantable de Dios. Él no cancela su promesa por nuestros errores. La sostiene y la redime. Porque la fe no es una línea recta. Es un camino lleno de esperas, preguntas y a veces, desvíos. Pero si seguimos caminando, Dios nos alcanza. Nos recuerda quiénes somos. Y nos lleva, paso a paso, al cumplimiento de lo que prometió. Capítulo 5, Visitación celestial. El calor del día cae sobre las planicies de Mamre. Abraham, ya anciano, se sienta a la entrada de su tienda. El polvo del desierto cubre sus sandalias, y el silencio de la espera envuelve su alma. Entonces, de repente, 3 hombres se acercan. Extraños, pero majestuosos. Humanos, pero divinos. Abraham corre hacia ellos, se inclina, y les ruega que se queden. Manda preparar pan, carne, leche. Se mueve con urgencia, con reverencia. Porque aunque parecen viajeros, su presencia irradia eternidad. No son simples hombres. Uno de ellos es el Señor mismo. Dios en forma humana. Una teofanía. Una visita directa al corazón del pacto. Y allí, bajo la sombra de los árboles, mientras comen como amigos, Dios habla. ¿Dónde está Sara, tu esposa? En la tienda, responde Abraham. Y entonces, la promesa se renueva con precisión divina. De cierto volveré a ti, y Sara tendrá un hijo. Sara escucha tras la cortina, y se ríe. No de alegría, sino de incredulidad. Tiene casi 90 años. Su cuerpo está agotado. Su esperanza, desgastada. Pero Dios pregunta, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esa pregunta atraviesa el tiempo y nos alcanza hoy. Porque todos, en algún momento, hemos reído de lo que parece imposible. Dios no se ofende. Pero sí confronta. Porque la fe no siempre empieza con certeza, a veces comienza con una risa nerviosa, y termina con un canto de gozo. Después de la comida, los 3 hombres se levantan. Caminan hacia Sodoma. Pero el Señor se detiene, y decide compartir con Abraham lo que está por hacer. ¿Ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y así, el patriarca se convierte en intercesor. Dios le revela que Sodoma será juzgada por su maldad. Y Abraham, con corazón compasivo, suplica. ¿Destruirás al justo con el impío? ¿Y si hay 50 justos? ¿Y si hay 45, 30, 10? En cada súplica, Abraham apela a la justicia y a la misericordia divina. Su voz no es de condena, sino de compasión. No defiende el pecado, pero clama por los justos. Este diálogo revela algo íntimo. Dios desea que sus hijos participen de su obra, no solo como testigos, sino como intercesores. La escena termina con el Señor partiendo, y Abraham regresando a su tienda. El juicio vendrá, pero también la salvación para Lot, su sobrino. Porque donde hay un justo que clama, la misericordia se mueve. Este capítulo es una joya. Revela la cercanía de un Dios que visita. La fe de un hombre que escucha. La risa de una mujer que dudó, y la intercesión de un corazón que ama. Dios no está lejos. A veces, aparece a la puerta de nuestra tienda, y todo cambia. Capítulo 6. Nace la promesa. Pasaron los años. Las estaciones cambiaban, pero el vientre de Sara permanecía vacío. Cada arruga nueva era un recordatorio de la promesa que aún no se cumplía. Pero en los cielos, Dios no olvida. Y entonces, en el tiempo exacto, no en el tiempo del hombre, sino en el de Dios, Sara concibió. La mujer que se había reído con incredulidad, ahora reía con gozo. Dios me ha hecho reír, y todo el que lo oiga, se reirá conmigo. El niño nació. Un milagro con nombre, Isaac, que significa risa.
Porque la fe, cuando es cumplida, transforma la duda en gozo. La promesa en carne. Lo invisible, en herencia viva. Pero junto con el gozo vino el conflicto. Ismael, el hijo de Agar, comenzó a burlarse de Isaac. Lo que había sido producto del desvío, ahora amenazaba al hijo de la promesa. Sara lo vio, y habló con firmeza. Echa fuera a esta sierva y a su hijo. Abraham se entristeció. Amaba a Ismael. Era su hijo. Pero Dios le dijo: escucha a Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. A veces, lo que nació en desobediencia necesita ser despedido, para que la promesa pueda florecer sin sombra. Y así, con dolor, Abraham despidió a Agar e Ismael. Ellos vagaron por el desierto. El agua se acabó. El niño lloraba. Agar lo dejó bajo un arbusto, incapaz de verlo morir. Pero entonces, Dios habló. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. El ángel le abrió los ojos, y vio un pozo. Agua en medio de la sequía. Vida en medio del abandono. Porque incluso los que están fuera de la línea de la promesa, no están fuera del alcance de la misericordia divina. Ismael vivió. Se convirtió en un pueblo. Pero Isaac era el hijo de la promesa. El símbolo de una fe que espera, que cree, que obedece. Isaac era más que un niño. Era la evidencia de que Dios cumple, aunque tarde. De que la fe no es en vano. De que cuando el cielo habla, la tierra gesta. Sara, que había dudado, ahora sostenía en sus brazos el cumplimiento. Y Abraham, que había esperado, ahora veía con sus ojos lo que antes solo había visto con el corazón. Este capítulo no es solo el nacimiento de un niño. Es el nacimiento de una línea que llevaría al Mesías. Es la semilla de la redención plantada en el corazón de una anciana estéril. Es la afirmación eterna de que nada es imposible para Dios. Capítulo 7. La prueba suprema. El sol aún no había salido cuando Dios habló. Su voz rompió el silencio con un mandato que estremecería el alma de cualquier padre. Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. No hubo explicación. No hubo advertencia. Solo una orden. Clara. Dolorosa. Incomprensible. Isaac era la promesa cumplida. El hijo de la vejez. El milagro de la fe. Y ahora, Dios pedía que Abraham lo devolviera, en sacrificio. Con el corazón desgarrado y la fe encendida, Abraham se levantó temprano. Preparó el asno, cortó la leña, tomó a 2 siervos, y a Isaac. 3 días caminaron. 3 días en los que cada paso era un suspiro. Cada mirada a su hijo, una puñalada. Pero Abraham no habló. Solo caminó. Al llegar al monte Moría, dejó a los siervos y dijo: yo y el muchacho iremos, adoraremos, y volveremos. Esas palabras esconden una esperanza. Una fe silenciosa. Abraham sabía que Dios había prometido, y que incluso si Isaac moría, Dios lo podía resucitar. Subieron juntos. Padre e hijo. Isaac cargaba la leña. Abraham, el cuchillo y el fuego. Isaac preguntó: Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá. Llegaron al lugar. Abraham construyó el altar. Acomodó la leña. Ató a su hijo, y lo colocó sobre el altar. Levantó el cuchillo. Y entonces, el cielo habló: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ya sé que temes a Dios. La prueba había terminado. No porque Dios necesitara saberlo, sino porque Abraham necesitaba demostrarlo. No para ser justificado ante el mundo, sino para sellar su fe con obediencia. En ese momento, Abraham vio un carnero atrapado en un arbusto. Lo tomó, y lo ofreció en lugar de Isaac. El monte Moría se convirtió en un altar eterno. Allí, Abraham llamó al lugar: Yahvé Jireh, el Señor proveerá. Este capítulo es el corazón del Antiguo Testamento. Porque señala hacia otro sacrificio. Otro hijo, amado, único. Otro padre, que no detuvo su mano. En el mismo monte, siglos después, Dios no proveería un carnero, sino a su propio hijo. Isaac fue liberado. Jesús no. Y eso, es el Evangelio. La prueba de Abraham no fue cruel. Fue redentora. Fue la manifestación de una fe que confía incluso cuando no entiende. Que obedece, aún sin lógica. Que ama a Dios, más que al don más precioso recibido. Porque la verdadera fe no es solo creer en promesas. Es entregar todo, incluso lo que más amamos. Capítulo 8.
últimos pactos y luto. La promesa se había encarnado en Isaac. El hijo crecía. Y con él, también envejecía Abraham. Pero la historia aún no había terminado. Un día, Sara murió. La mujer que había compartido la risa y la lágrima, la espera y el milagro, cerró los ojos. Tenía 127 años. Y Abraham, la lloró. Pero incluso en medio del dolor, Abraham actuó con fe. En tierra de cananeos, donde no poseía más que la promesa, pidió comprar un lugar para enterrar a su esposa, la cueva de Macpela. Podía haber aceptado la oferta de los heteos que le ofrecían el terreno como regalo. Pero no. Él insistió en comprarlo. Porque sabía que esa tierra no era un gesto de amistad, era herencia profética. Pagó el precio justo. Y allí, en ese rincón de Hebrón, enterró a Sara. La primera raíz física en la tierra prometida. Porque la fe no solo mira al cielo, también planta esperanza en la tierra. Pero aún quedaba una tarea pendiente. Isaac debía casarse. Y no con cualquier mujer. Abraham sabía que la línea de la promesa no debía mezclarse con la idolatría. Entonces envió a su siervo más fiel, bajo juramento, a buscar esposa entre su parentela. Le dio instrucciones precisas. Pero también una oración silenciosa, que Dios guiara el camino. El siervo partió, llevando regalos, fe, y una oración. Señor, haz que hoy tenga éxito. En el pozo de la ciudad de Nacor, antes de terminar su clamor, apareció Rebeca. Gentil. Servicial. Exactamente como él había pedido. No por casualidad, sino por providencia. Ella ofreció agua no solo al siervo, sino también a sus camellos. Y cuando supo que era de la casa de Abraham, el siervo adoró. Porque cuando Dios responde, el alma se arrodilla. Rebeca aceptó el llamado. Dejó su casa. Viajó por fe. Como lo hizo Abraham años atrás. Y al ver a Isaac, lo amó. Y él la recibió, y fue consolado tras la muerte de su madre. Este capítulo es un suspiro entre pactos. Un reflejo de cómo la fe se transmite, se vive, se protege. Abraham, aunque anciano, sigue sembrando obediencia. Sigue haciendo pactos. Sigue actuando con visión. Porque la fe verdadera no se jubila. Permanece activa hasta el último aliento. En el entierro de Sara, vemos luto, pero también herencia. En el matrimonio de Isaac, vemos providencia y continuidad. Porque la promesa de Dios no muere con una generación. Se perpetúa. Abraham está más cerca del final. Pero su legado, apenas comienza. Capítulo 9, el legado vivo. Los días de Abraham tocaban su fin. El cuerpo envejecía, pero la fe, permanecía firme. Había caminado con Dios. Había creído en lo imposible. Había entregado lo más amado. Y ahora, su mirada se volvía al futuro. Tras la muerte de Sara y el matrimonio de Isaac, Abraham tomó una nueva esposa, Cetura. Con ella tuvo más hijos. Pero aunque les amaba, entendía que la promesa tenía dirección clara. A ellos les dio dones, pero a Isaac, le dio todo. Porque el legado de Abraham no era solo físico. Era espiritual. Era la herencia de una fe que había sido probada por el fuego y fortalecida por la gracia. Y así, Abraham preparó su casa para lo que vendría después de él. Aseguró que Isaac continuara en obediencia. Que la promesa no se diluyera entre opciones. Que el pacto siguiera ardiendo en el altar de su descendencia. Finalmente, llegó el día. La Escritura lo dice con sencillez, pero con profunda belleza. Y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. No murió en temor. No murió en frustración. Murió en plenitud. Porque quien vive por fe, muere en paz. Isaac e Ismael, los dos hijos de caminos distintos, se reunieron para sepultarlo. Juntos, honraron al patriarca. Lo llevaron a la cueva de Macpela, donde descansaba Sara. Allí fue puesto, en la tierra que solo poseía en fe. Ese sepulcro no era un final. Era una señal. Porque aunque su cuerpo quedaba, su legado, seguía vivo. Abraham fue más que un hombre. Fue un linaje. Una semilla. Un espejo de lo que Dios podía hacer con un corazón disponible. Y su vida no terminó en Génesis. Resuena en los profetas, en los salmos, en los evangelios. Jesús habló de él. Pablo lo citó. Hebreos lo celebró. Porque su fe trascendió el tiempo. Hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de fe. Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. El legado vivo de Abraham es este:
que la promesa de Dios se cumple, que la obediencia es un acto de amor, que la fe no se hereda, se encarna, y que cuando un hombre se rinde a la voz del cielo, su vida se convierte en una antorcha que ilumina generaciones. Abraham murió, pero su fe vive. En cada corazón que cree, en cada alma que espera, en cada paso dado, no por vista, sino por confianza en el invisible. Capítulo 10. El padre de muchos. La historia de Abraham no terminó en su tumba. Su legado cruzó los siglos, superó las fronteras del tiempo y las páginas del Antiguo Testamento, hasta llegar al corazón del Evangelio. Porque Abraham no fue solo un patriarca. Fue un modelo, un profeta, un reflejo de la fe que justifica. Su nombre resuena en las palabras de Jesús. Si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Jesús no hablaba de linaje sanguíneo. Hablaba de herencia espiritual. Porque ser hijo de Abraham no es nacer de su carne, es vivir por su fe. Pablo lo confirmó con claridad. No es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en el corazón. Y añadió: los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Así, el Dios de Abraham se convirtió en el Dios de los gentiles. La promesa que comenzó en Canaán, cruzó hasta Roma, hasta las naciones, hasta nosotros. Hebreos lo celebra en su galería de los héroes de la fe. Por la fe, Abraham obedeció, salió sin saber a dónde iba, habitó como extranjero, ofreció a Isaac, esperando la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Abraham no buscaba tierra. Buscaba eternidad. No fundaba una tribu, sino una herencia celestial. Hoy, cada creyente que pone su confianza en Cristo, se une a esa línea. No por sangre, sino por fe. La misma fe que miró las estrellas. Que caminó sin mapa. Que subió al monte. Que entregó al Hijo. Que creyó contra esperanza. La promesa hecha a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, se cumplió en Cristo. Porque Él es el descendiente, la simiente, el cumplimiento. Jesús, hijo de Abraham según la carne, y Salvador del mundo según el Espíritu. Así, la historia termina donde verdaderamente empieza, en una familia extendida, unida no por idioma ni cultura, sino por fe. Hoy, Abraham sigue siendo nuestro padre. No por genealogía, sino por legado. Cada altar que levantó, cada paso que dio, cada lágrima que derramó, cada promesa que creyó, ahora es parte de nuestra herencia. Y así, el padre de un solo hijo, se convirtió en el padre de muchos. De incontables. De estrellas en el cielo y granos en el mar. No por sus méritos, sino por su fe. Este es el final, y el principio. Porque la historia de Abraham no termina en su generación. Vive en cada alma que dice: creo,